Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Vamos a iniciar con una primera entrevista. Tengo en la línea al doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval. Él es especialista en nefrología y metabolismo renal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Y bueno, tengo en la línea al doctor pues para platicar en torno a lo que fue el Día Mundial de Riñón en días pasados, doctor. Vamos a conocer cuál es la condición de esta enfermedad en nuestro país, cómo andamos en insuficiencia renal crónica. Sabemos que es un padecimiento que cada vez va en aumento y bueno, se está colocando dentro de las primeras causas de muerte en nuestro país. Doctor, gracias por esta información, gracias por esta plática. Infórmenos respecto a lo que es la insuficiencia renal crónica. Bienvenido. Muchas gracias, Joel. Agradezco la invitación. Para la gente que está escuchando esta entrevista, quisiera dejar un mensaje claro. Los riñones generalmente avisan cuando están enfermos muy tardío. Entonces, uno de los objetivos del Día Mundial del Riñón es que hagamos conciencia y miramos nuestra presión arterial, hagamos un chequeo médico en la medida de nuestro riesgo individual y obviamente, si es posible, hacer una valoración de cómo están nuestros riñones, Joel. México es una de las principales causas de muerte porque hay que recordar que la diabetes mata atacando a los riñones, dando falla renal, la hipertensión mata atacando a los riñones, dando falla renal. Entonces, probablemente figura dentro de las primeras 3 causas de muerte en este país. Entonces, es dentro de las 3 causas de muerte. Es preocupante, doctor. Y digo, después seguramente de lo que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, pues viene la insuficiencia renal crónica como principales factores de muerte en nuestro país. ¿Cuáles son las causas principales? Ya mencionaba usted algunas, doctor, pero ¿cuáles son los factores principales de riesgo para adquirir la enfermedad? Sí, hay que recordar que los riñones pues procesan todo nuestro, vamos a decir, metabolismo y probablemente en México la primera causa esté relacionada al estilo de vida, específicamente diabetes, obesidad, problemas de poco ejercicio, tabaquismo, ¿no? Entonces, todas las enfermedades muy prevalentes en México que se agrupan en este síndrome que se llama síndrome metabólico, culminan atacando a los riñones. Entonces, es una enfermedad subdiagnosticada. Mucha gente no lo sabe, pero es uno de los problemas más graves que tenemos de salud pública en este país y la razón es nuestra alta prevalencia de obesidad y de diabetes. Bueno, y además, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal, nos lleva a otros padecimientos como lo que es el hiperparatiroidismo, doctor. ¿Cómo andamos en México? Y háblanos de esta, pues, consecuencia de la misma enfermedad renal crónica. Es muy curioso porque los riñones regulan múltiples sistemas, múltiples órganos, y uno de los más importantes es el hueso. Entonces, gente que tiene enfermedad renal empieza a crear un problema que se llama un hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué significa este trabalenguas? La hormona paratiroidea es una hormona que se produce en una de las glándulas del cuello. Tenemos 4 glándulas y esa hormona paratiroidea regula nuestros niveles de calcio. Y la regulación de los niveles de calcio es a partir de múltiples órganos. Por ejemplo, en el intestino avisa cuándo absorber calcio o no, en el riñón cuándo orinar el calcio o no, y en el hueso avisa cuándo destruir hueso, cuándo formar hueso. Nuestros huesos son metabólicamente muy activos, entonces todo el tiempo se están recambiando. Es un tejido muy vivo. Mucha gente no lo conoce, pero los huesos que tenemos nosotros, momento se están formando y destruyendo en un balance muy, muy delicado. Entonces, cuando hay este balance se altera y una de las consecuencias es que la hormona que regula esta, vamos a decir, recambio del hueso, también sufre alteraciones y se genera un problema de hiperparatiroidismo. A mayor enfermedad renal, mayor problema de hiperparatiroidismo, Joel. Se está en constante regeneración del hueso, doctor. Es correcto, Joel. Una persona sana normalmente regula sus niveles de calcio a través de regular un balance muy fino entre lo que se forma de hueso y lo que se destruye de hueso.
Cuando hay enfermedad renal, varios de los factores que regulan esta formación y destrucción de huesos se ven alterados. Uno de ellos es esta hormona, que se llama la hormona paratiroidea. Si hay gente aquí que nos está escuchando con enfermedad renal avanzada o tiene familiares con enfermedad renal avanzada, es imperativo revisar los niveles de esta hormona. Las consecuencias de no hacerlo son graves porque van desde problemas de dolor óseo hasta consideraciones muy delicadas como fracturas o depósito de calcio fuera de los huesos, en el corazón, en las arterias, en los vasos. Muy bien, doctor. Entonces, pues este padecimiento, obviamente las personas en diálisis, sometidas a diálisis, son las que tienen mayor predisposición a la hiperparatiroidismo, entonces, doctor. Es correcto. Véanlo en una línea. Si te fallan los riñones, va a haber varias alteraciones. A mayor grado de deterioro de tus riñones, va a haber un mayor grado de enfermedad ósea. Y esto incluye a que una persona que está sin orinar, que se encuentra en terapia sustitutiva llamada diálisis, va a tener probablemente hiperparatiroidismo. De hecho, es algo muy común. Siempre se va a elevar un poco la hormona. Uno de los problemas en nuestro país es que hay poca conciencia, tanto de los médicos, pero también de los pacientes, de qué hace esta hormona. Hay que entender que hay que vigilarla y monitorarla, porque si es muy alta, si está muy alta, pues puede tener efectos secundarios graves. Muy bien, doctor, pues de ahí la importancia, ¿no?, de estar en un día para desarrollar, crear conciencia en el Día Mundial del Riñón, que en días pasados, bueno, fue el día 10, para ser precisos, y bueno, con el fin de llevar conciencia y con el fin de que usted tenga el interés de acercarse y revisar en un estudio, doctor, tan sencillo como en sangre y en orina, nos puede dar la información si tenemos pérdida de proteína y saber si estamos en el inicio de la enfermedad. Es correcto, Joel. Alguien que tiene factores de riesgo para... Yo tengo obesidad, fumo, no hago ejercicio, tengo mi presión alta, tengo familiares con diabetes, tengo algún familiar que falleció por alguna enfermedad de los riñones, hay que hacer una valoración y esta valoración por laboratorios. Entonces, básicamente son dos grandes laboratorios que te miden cómo están tus riñones. Un laboratorio que se llama creatinina y el otro laboratorio que bien has dicho es la cantidad de proteínas que aparecen en orina. Unos riñones sanos deben de orinar una cantidad de proteína y son de los marcadores tempranos. Los riñones no avisan. O sea, generalmente cuando ya uno tiene molestias, síntomas derivados de los riñones, es que los riñones trabajan menos de un 15-20%. Entonces, hay que hacer prevención, especialmente si tienes factores de riesgo. Doctor, este padecimiento es a nivel mundial. En nuestro país, obviamente, tenemos también la misma, es un problema de salud pública, ¿no? Pero vamos, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para todos estos pacientes? Hay que entender que la enfermedad renal, primero, hay que ver la causa, ¿no? Si se puede revertir la causa, los riñones se recuperan. Alguien que tiene una diabetes muy descontrolada, si se trata bien la diabetes, retrasa o puede realmente disminuir el riesgo de llegar a diálisis o que tus riñones fallen totalmente. Hay algunas otras enfermedades raras de los riñones que también se pueden tratar. Ahora, cuando ya uno no se ha cuidado, los riñones hacen cicatrices y muchas de las personas que nunca se han atendido de los riñones y que debutan, se hace el diagnóstico ya cuando la enfermedad renal está muy avanzada, pues ya no se puede tratar la causa y entonces básicamente hay que hacer dos cosas. Uno, si la función renal está muy deteriorada, hay que limpiar todas las toxinas, todos los productos de desecho que ya no están limpiando los riñones, algo que se llama diálisis, ¿no? Básicamente hay dos diálisis, se llama hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y obviamente esto es una estrategia transitoria, porque la diálisis no va a hacer todas las funciones que hacen los riñones. Entonces, todo paciente que tiene una enfermedad muy avanzada, que ya no se puede revertir la causa, que los riñones están prácticamente hechos cicatrices, tendría que estar en diálisis y el tratamiento que realmente cura la enfermedad renal, que sería un trasplante renal, ¿no? Hay mucha enfermedad renal, hay muchos pacientes en diálisis,
y hay pocos trasplantes, hay poca disponibilidad de órganos de trasplantes. Entonces, por eso la urgencia de tratar de detectar la enfermedad antes, porque aunque hay tratamiento, el tratamiento no es accesible a todo el mundo. La edad indicada para checar la función renal, doctor, ¿cuándo es oportuno hacer este estudio? Si por edad varían las consideraciones de los expertos, habitualmente la mayoría de las guías coinciden que a partir de los 45, a partir de los 50 años, es un buen momento para hacerse una valoración. Obviamente esto va según factores de riesgo. O sea, si alguien tiene 30 años, pero tiene diabetes, esa persona se tiene que estar haciendo pruebas de los riñones, verificar sus valores de creatinina, verificar la presencia de proteína, ¿no? La clave es tus factores de riesgo. Alguien, por ejemplo, que tiene 50 años, pero tiene su peso bien, su presión está estable, hace ejercicio. La verdad es que la valoración renal en esos casos, pues a veces puede ser solamente clínica, ¿no? Y la valoración entonces es después de los 45 años y debe ser permanente durante toda la vida. Sí, otra vez, depende de factores de riesgo. Las guías del SLAN sugieren que si hay algún factor de riesgo, por ejemplo, soy gordito, tengo obesidad, ya con 46 años, me hago chequeo, salió bien, al año volverlo a repetir. Ok, tengo 50 años, no tengo factores de riesgo, se puede hacer cada 3 a 5 años. Y si no tengo presión alta, no tengo obesidad, no tengo diabetes. Correcto. Pues ahí está para acercarnos a nuestro médico, el médico de primer contacto, médico familiar, el médico, el nefrólogo, seguramente es quien nos llevará pues en constante vigilancia a la función renal, doctor. Hay pocos nefrólogos en proporción a la cantidad de enfermos renales. La verdad es que sigamos el lema del Día Mundial del Riñón, salud renal para todos. Si tiene una persona, un médico de confianza y tiene factores de riesgo, hay que hacer el escrutinio, algo que le llamamos el tamizaje, ¿no? Y básicamente es estos dos laboratorios que bien mencionaste. Cantidad de proteínas en orina y la función renal medida por este marcador, que es muy barato, que se llama creatinina, y tratar de prevenirla, evitar que lleguemos a diálisis, evitar que se requiera algún trasplante renal. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al auditorio, vamos a invitar a la audiencia, vamos a invitar a todo aquel que tenga interés en saber que se siente bien y que está bien. Puedes eliminar este riesgo, el riesgo de la insuficiencia renal crónica, un padecimiento preocupante y que, bueno, que atendido, detectado oportunamente, pues tiene un pronóstico, pues, óptimo, ¿verdad? Es correcto, Joel, esa es la clave, no tengan miedo. Si lo detectas temprano se puede resolver, ¿no? Mucha gente tiene miedo de hacerse chequeos. Vale la pena checarse para estar sano, ¿no? ¿Por qué tanta preocupación con respecto a lo que es la diálisis, doctor? ¿Por qué se ha satanizado esto? La gente que se enferma de los riñones, muchas veces gente que tiene, pues como lo mencioné hace un momento, varios órganos afectados, ¿no? Entonces, primero, la gente se enferma grave. Segundo, inicia terapia de diálisis ya en estadios muy avanzados. Cuando una persona tiene falla renal avanzada, va a perder peso, se va a desnutrir, no le va a dar hambre, puede ser que se enferme del corazón, puede ser que tenga anemia, es decir, muchas complicaciones. Entonces, la mayoría de las veces el momento en el que se inicia de diálisis es un momento de urgencia, pacientes mal preparados, pacientes que nunca fueron valorados a tiempo, pacientes que tenían miedo, ¿no?, de iniciar la diálisis. Y obviamente cuando inicias en esas condiciones, los desenlaces pueden ser graves. Y la segunda cuestión es que pues sí existe una cuestión social, una cuestión económica. En nuestro país no hay un acceso universal a la terapia de diálisis. Muchas terapias de diálisis que se dan en los institutos, en los Instituto Mexicano de Social, pues no son las diálisis, vamos a decir, a tiempo, apropiadas, ¿no? Y tercero, no importa qué tan bien una persona esté dializada, nunca va a ser lo mismo que tener un riñón. La diálisis debe ser un puente. Entonces hay pacientes que duran 8, 9, 10 años en diálisis y obviamente sus condiciones se van deteriorando. Entonces la idea es, la diálisis es un puente nada más que te mantiene con vida
en lo que te puedes trasplantar, ¿no? Esta percepción que existe de que la diálisis causa muerte, pues es inapropiada y más bien tiene que ver con cómo llegaron, las condiciones con las que llegaron, cómo se está dando la diálisis, las carencias que tenemos en nuestro sistema de salud y el pobre acceso a trasplante, ¿no? Entonces es frecuente hallar gente que lleva muchos años en esta terapia y desafortunadamente pues sus condiciones no son buenas. Muy bien, doctor. Pues es el doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval, especialista en nefrología y metabolismo renal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Zubrián. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Cuídense, acaba de ser el Día Mundial del Riñón, si se pueden checar su presión, checar que su peso sea el adecuado, si hay algún factor de riesgo, acudir con su médico. Correcto. Doctor, muchas gracias. Buen día. Muy amables a todos, que tengan buen día. Un abrazo.